Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Velma Barfield, la abuela del corredor de la muerte y sus crímenes con arsénico. Envenenó a su madre, a dos parejas y a dos ancianos a los que cuidaba para encubrir su adicción a los barbitúricos. Los congregados escuchaban atentamente al predicador cuando Stuart empezó a retorcerse de dolor. Una ola de náuseas le tiró al suelo y prefirió salir de la reunión. En cuanto llegó a casa, el hombre no paró de vomitar y, pese a los cuidados de su novia Velma, terminó en el hospital. Tras diagnosticarle una gastritis, le recetaron medicación y la pareja regresó a casa. Al día siguiente, Stuart empeoró drásticamente y murió una hora después en urgencias. Aquella extraña muerte levantó las sospechas y se practicó la autopsia al cadáver. Stuart Taylor tenía una alta dosis de arsénico en el cuerpo. Todas las miradas se pusieron sobre Velma Barfield, quien confesó este y otros 3 asesinatos más. La conocida como abuela del corredor de la muerte, adicta a los barbitúricos, fue ejecutada por envenenar a 4 personas de su círculo más cercano para evitar que la pillaran malversando sus cuentas. La huida. Margie Velma Barfield, cuyo nombre de soltera era Margie Velma Bullard, nació el 29 de octubre de 1932 en una granja de tabaco y algodón próxima a Fayetteville, en Carolina del Norte, donde su familia apenas tenía recursos económicos para alimentar a 9 bocas. Ya desde muy niña, Velma sufrió abusos físicos y sexuales por parte de su padre y, en cuanto pudo, se escapó para casarse con su primer novio, Thomas Burke. Apenas tenía 17 años y la adolescente ya había formado su propia familia, con 2 hijos y una pequeña granja de su propiedad en Parkton, al sur de su localidad natal. Pero lo que comenzó siendo un matrimonio feliz y bien avenido, pronto se tornó en grandes discusiones y en un rápido distanciamiento de la pareja a causa de sendos problemas de salud. Por un lado, Velma tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una histerectomía de urgencia, lo que le provocó un dolor lumbar crónico y, por ende, una adicción a todo tipo de barbitúricos, tranquilizantes y somníferos para paliar los fortísimos síntomas. Y por el otro, el accidente de tráfico que sufrió Thomas en 1965 y que le dejó con una fuerte conmoción cerebral. El único modo de combatir los fuertes dolores de cabeza fue mediante la ingesta de grandes cantidades de alcohol. Esto propició que Thomas, al igual que su esposa, se convirtiese en un adicto y, por consiguiente, en alcohólico. La situación de tensión entre ambos desembocó en la muerte repentina del marido. Era abril de 1969, Velma y los niños habían salido a hacer unas compras, pero Thomas prefirió quedarse en casa. A su regreso, se toparon con la casa en llamas y al padre de familia carbonizado en su interior. La investigación posterior concluyó que el incendio se produjo por el cortocircuito de un electrodoméstico y que Thomas, de no haber estado tan ebrio, se habría salvado. Unos meses después del fallecimiento de Burke, la casa volvió a ser pasto de las llamas hasta hacerlas cenizas. Esta vez, Velma cobró un importante seguro contra incendios, pero nadie sospechó que tras aquella nueva catástrofe hubiese una mala intención detrás. Con arsénico. La adicción a los medicamentos de Velma y su falta de oportunidades laborales, la llevaron a cometer 2 importantes delitos por los que sería juzgada años más tarde. Un delito de malversación de fondos mediante la falsificación de cheques y el asesinato de las personas a las que defraudaba, principalmente de su círculo cercano. Su primera víctima fue el viudo Jennings Barfield, con el que se casó tan solo unos meses después de morir su primer marido. Sin embargo, el matrimonio duró desde agosto de 1970 a principios de 1971, Barfield falleció de un fulminante ataque al corazón. Velma siempre negaría haberlo asesinado, señalaba a una insuficiencia cardíaca como el verdadero motivo del fallecimiento de Jennings. Pero las muertes no cesaron aquí.
Llegó el verano de 1974 y la madre de Velma, Lily Bullard, empezó a sufrir fuertes dolores de estómago, que se tradujeron en náuseas, vómitos y diarrea. Después de una semana ingresada, los síntomas remitieron y la enviaron a casa. Pero en las navidades de ese mismo año, Lily volvió a tener los mismos síntomas estomacales y tras 2 horas en urgencias, falleció. Los médicos certificaron su muerte y fue enterrada sin realizarle autopsia alguna. Nadie desconfió de su compungida hija. En 1976 los problemas económicos de Velma eran cada vez mayores a causa de su fuerte adicción a las drogas, así que ante la necesidad de tener algún ingreso más se dispuso a trabajar como cuidadora de un matrimonio de ancianos. Eran los Edwards. Montgomery, de 94 años, y su esposa Dolly, de 84 años. Todo parecía ir bien. Incluso Velma inició una relación con Stuart, sobrino de los Edwards, también viudo. Pero en enero, Montgomery se acostó indispuesto y murió mientras dormía. Unas semanas más tarde, la viuda también falleció después de sufrir los mismos dolores estomacales que Lily, la madre de Velma. Con la muerte del matrimonio Edwards, Velma fue reasignada para atender a otra pareja de ancianos, John Henry y Ricord Lee. La mujer, convaleciente por la rotura de una pierna, necesitaba ayuda para realizar las tareas domésticas. El 4 de junio, se volvió a repetir la misma escena que con Lily y los Edwards. John empezó con unos intensos dolores de estómago, que derivaron en vómitos y diarrea. En cuanto llegó al hospital, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Falleció de un virus estomacal severo. Con esta nueva muerte en su círculo más cercano, Velma, que se mostraba completamente afligida y apesadumbrada, decidió irse a vivir con su novio. Ahora bien, la mujer tenía otro problema. Hacía tiempo que falsificaba cheques en nombre de Stuart para pagar sus recetas de barbitúricos y, temiendo que lo averiguara, tramó un plan para asesinarlo. Velma echó matarratas en la cerveza de Stuart hasta que éste enfermó y se quejó de fuertes dolores en el estómago. La novia, que ejercía como su cuidadora, restó importancia a su estado de salud aludiendo a una mera gripe. Pero en cuanto la situación empeoró no tuvo más remedio que llevarlo al hospital. Días más tarde, falleció. Era el 3 de febrero de 1978 y, por primera vez, los médicos desconfiaron al certificar otra muerte similar a las anteriores. Tras realizar la autopsia al cadáver encontraron grandes dosis de arsénico en el cuerpo de Stuart. Esto sumado a una llamada telefónica anónima, que revelaba quién era la presunta asesina, llevó a la detención inmediata de Velma. La informante fue su propia hermana que, recelosa de las muertes previas, aseguró a la policía que la viuda había matado tanto al novio como a otras parejas y conocidos. En el corredor de la muerte. Una vez arrestada, Velma confesó el asesinato de Stuart, pero también otros 4 más. El de su propia madre, en cuyo nombre obtuvo un préstamo, y los de John Henry Lee y el matrimonio Edwards. Sin embargo, siempre negó haber asesinado a su segundo marido Jennings Barfield. Incluso cuando las autoridades exhumaron el cadáver y descubrieron rastros de arsénico en el cuerpo, Velma insistió en su inocencia. Durante el juicio, el abogado defensor alegó un posible trastorno psicológico para eximir a Velma de la cárcel, pero no logró convencer a los miembros del jurado, que no dudaron en condenarla a la pena de muerte. Tras la sentencia, la envenenadora fue trasladada a la prisión central de Raleigh y asignada a una zona de aislamiento ante la falta de un área específica solo para mujeres. Ya en el corredor de la muerte, Velma reflexionó sobre los asesinatos y se mostró completamente arrepentida por el daño causado a las víctimas y a sus familiares. La asesina culpó a las drogas por haberla nublado el juicio. De hecho, tras pasar un periodo de abstinencia y desintoxicación, Velma se entregó a la fe cristiana y ejerció como consejera de otras presas mientras sus abogados interponían sendos recursos de apelación para conmutarle la pena capital. El Tribunal Supremo finalmente tumbó dichas solicitudes y Velma fue ejecutada mediante inyección letal. Poco antes de su ejecución, la envenenadora declaró ante los medios: "Sé que todos han pasado por mucho dolor,
todas las familias, y lo siento, y quiero dar las gracias a todos los que me han estado apoyando estos 6 años. Para su última comida y como privilegio, Velma Barfield, a sus 52 años, pidió como tomar una bolsa de cheese doodles y una lata de Coca-Cola. Después, se vistió con un pijama de color rosa y a las 2 de la madrugada del 2 de noviembre de 1984 se le administró la dosis letal. Aquella era su entrada a la puerta del cielo, musitó antes de morir. En el exterior de la prisión, una muchedumbre, encabezada por familiares de las víctimas, aplaudió el ajusticiamiento de la popular abuela del corredor de la muerte. 15 minutos después, porque así lo hizo constar Velma expresamente, una ambulancia llevó su cuerpo al hospital para usar sus órganos en sendos trasplantes. Las córneas y parte de su tejido cutáneo pudieron recuperarse, pero no el corazón. Sus restos fueron enterrados en un lugar próximo a la tumba de su primer marido, Thomas Burke, y Velma ha pasado a la historia por ser la primera mujer ejecutada en los Estados Unidos desde 1962, y la primera en Carolina del Norte desde que se restableció la pena de muerte en 1976. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.